Hola, damas y caballeros, hoy iniciaremos con una serie de videos que tratarán del mundo prehispánico en la zona de Mesoamérica. Comprenderemos la parte meridional de la República Mexicana y algunos países de Centroamérica. En estos abarcaremos costas, valles y altas cadenas de montaña. Con una lógica variedad de climas hablaremos también de las culturas que se ubicaron aquí, de sus políticas, La economía de de sus los economías olmecas y de sus estaba sistemas basada sociales. principalmente en Veremos productos también agrícolas cómo con las los que culturas comerciaban tanto eran entre ellos similares como en con varios otros puntos de pueblos vista, vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas, y principalmente los olmecas reproducían cultivos de maíz, además de frijol, calabaza, cacao, entre otros. En este video hablaremos de la cultura olmeca, el cual su periodo fue del 2500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Estos llevaban por nombre la cultura madre, por sus prácticas científicas, económicas, culturales y religiosas. Tuvieron gran influencia en otros grupos culturales que vendrían en el futuro. La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló durante el periodo preclásico de Mesoamérica. Aunque se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas de Mesoamérica, se considera que el área cultural olmeca o su zona metropolitana abarca el suroeste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. La palabra olmeca significa habitante de la región de Lule y fue utilizada por los aztecas para nombrarlos a varios pueblos étnicas y lingüísticamente diversos que ocuparon la región de Veracruz y Tabasco. A través de los siglos se desconoce el nombre que se daban a sí mismos aquellos a quienes llamamos olmecas. Su historia. Se estima que los indicios más antiguos de la cultura olmeca son de alrededor 3000 años antes de Cristo y los más recientes aproximadamente del 400 antes de Cristo. La civilización olmeca se constituyó principalmente alrededor de 3 centros ceremoniales: San Lorenzo, La Venta y los Tres Zapotes, además de manifestarse en otros sitios como Laguna de los Cerros. San Lorenzo, el centro ceremonial con más antigüedad, data de 1150 años antes de Cristo, aproximadamente, en el municipio de Tequistepec, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de esta cultura comienza alrededor de esta misma época. Datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en estos sitios. San Lorenzo fue saqueada en el año 900 a.C. y las esculturas monumentales sufrieron un intento de destrucción y algunas fueron enterradas y otras fueron trasladadas a centros ceremoniales. La Venta fue otro centro ceremonial importante de los olmecas. Esta antigua ciudad se distingue por representar el primer trazo arquitectónico planificado en el México antiguo, y su arquitectura monumental de tierra son grandes acervos esculturales y sus ofrendas de jade, al igual que sus
ofrendas masivas eran únicas en el mundo prehispánico. En los alrededores de la venta se han encontrado vestigios culturales que datan de 1750 a.C. Aún la ocupación principal se concentra entre 1200 y el 400 a.C. Se cree que pudo llegar a albergar hasta 20.000 habitantes en ese lugar. Los Tres Zapotes, este centro ceremonial, fue el último en desarrollarse. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana. Pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los centros ceremoniales anteriores. Estos centros ceremoniales tenían función de ciudades y en ellos se construyeron edificios de tierra y adobe, por lo cual han perdurado pocos restos de estos. Se construyeron montículos con templos en la parte superior, lo que podría considerar como un precursor de las pirámides mesoamericanas. También construyeron edificaciones en torno a patios centrales característicos que utilizarían civilizaciones posteriores. El área de asentamiento en donde se alojaron los olmecas se trata de una zona de clima cálido y muy húmedo, condiciones climatológicas que seguramente poseyó el antiguo precolombino de ese lugar. El área nuclear es irrigada por los caudalosos ríos que bajan de la Sierra Madre de Oaxaca y la Sierra Madre Oriental, como el de Coatzacoalcos, de San Juan y Tonalá. Debido a la humedad de la zona y las fuentes de estos ríos, en temporadas de lluvia, los desbordamientos de las corrientes son una constante. La región que posee estos suelos es rica en humus y de espesores considerables. El petróleo crudo brota a flor del suelo entre la vegetación. Sin embargo, crece de muchos de los materiales que no característicos de los objetos de estilo olmeca encontrados en esta zona y otras partes de Mesoamérica. Entre ellos se incluye la obsidiana, el jade, la serpentina y el cinabrio. Para obtener piedra sólida para sus materiales, los habitantes de esta región recorrieron a las canteras de la Sierra de Tuxtlas, conocidas también como Sierra de Santa Marta o de San Andrés. Se les proveyeron de basalto y otras rocas volcánicas que emplearon en la construcción de los templos y esculturas. Sin embargo, estas fuentes de materiales pétreos se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia respecto a sitios como el de San Lorenzo y La Venta, lo que puede dar una idea del nivel de organización que se requirió para trasladar sin animales de carga y sobre todo un suelo cenagoso. Esos monolitos que se pesan en decenas de toneladas hasta los centros políticos de las culturas olmecas. La economía de los olmecas estaba basada principalmente en productos agrícolas con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas, y principalmente los olmecas reproducían cultivos de maíz, además de frijol, calabaza, cacao, entre otros. Religión.
Su religión se desarrolló en todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Tenían una religión politeísta, gran número de dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos, como el sol, el agua, los volcanes y los animales. El centro de su religión y culto es el jaguar y aparece representado en la iconografía olmeca. Se le cae el representante con las características de la boca olmeca, la forma trapezoidal con las comisuras hacia abajo y el labio superior muy engrosado. En muchos casos con colmillos muy pronunciados, adornos superficiales y el cráneo hendido. Siempre aparece representado de la misma manera. Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles y todo animal de la zona normalmente aparecían mezclados entre ellos, cabezas de unos y cuerpos de otros, creando seres mitológicos en ocasiones para hacer representaciones religiosas. Tienen a la abstracción con la cual no se sabe exactamente qué pudo significar la muerte. Este fue una religión compleja que no se ha conseguido descifrar aún, pero se cree que pudo tener toda una doctrina aceptada por el pueblo para justificar y explicar la legitimidad de los linajes de sus gobernantes, la desigualdad social y las fuerzas sobrenaturales que establecen vínculo entre estas y sus gobernantes. El arte olmeca se refiere a las manifestaciones artísticas que se conservan de la cultura, que se desarrolló durante el preclásico medio de Mesoamérica. Su influencia se extendió a muchas regiones de Mesoamérica y muchos aspectos culturales comunes de esas culturas se iniciaron con ellos, como el culto a las montañas y a los lugares elevados, el culto a la serpiente emplumada y al dios jaguar, el juego de la pelota o el simbolismo religioso del jade. Los monumentos artísticos de piedra se pueden agrupar en 4 clases: las cabezas colosales de piedra que tenían la medida hasta de 3 metros de altura y 10 toneladas de peso, de las que se han encontrado 17 ejemplares en diversos sitios de las áreas nucleares de esta cultura. Se caracterizan por su apariencia negroide, de ojos abotargados, labios carnosos y nariz ancha, con un caso encajado que se cree que puede representar a los dioses o a guerreros o hasta jefes. Los altares, estos eran rectangulares, como el famoso altar 4 de la Venta, con una cavidad en una forma frontal que representa una puerta al inframundo, de donde sale un personaje mitológico que sostiene una cuerda que rodea todo el altar a modo de canefa. Otro tipo de artefactos mucho más pequeños son las tallas de piedra de jade. De una cara en forma de máscara, el jade era un material particularmente precioso y sería utilizado como una señal de rango por las clases dominantes. Ya en 1500 a.C., los primeros escultores olmecas dominaban la forma humana, como atestiguan la escultura de la madera, descubiertas en las zonas pantanosas del Manatí.
Los curadores y estudiosos se refieren a las máscaras faciales de estilo olmeca, cabezas humanas, lo bastante grandes en comparación con el cuerpo del personaje. Como las artes olmecas estaban fuertemente ligadas a su religión, que destacaba a los jaguares, creían que en el pasado lejano se habrían formado una raza de hombres jaguar entre la unión de un jaguar y una mujer. El estilo olmeca también combina características faciales de humanos y jaguares. El declive de esta cultura. Se piensa que estos desaparecieron de la faz de la tierra, aunque hay hipótesis que mencionan que la cultura olmeca no desapareció por completo, sino que se transformó en una cultura epiolmeca que surgió alrededor del 300 a.C., en el declive de su propia cultura.